continuando con funciones. ¿Qué tienen en común las siguientes funciones representadas gráficamente? Les recomiendo que para verlas mejor pueden graficarlas en GeoGebra e ir viendo de a una, a ver si ven alguna característica y qué tienen en común. La función 2x, la función x a la 5, x al cubo, 3 medios de x al cubo menos 5x, la función tangente de x y la función seno de x. Y acá nos da otras para que comparemos también. ¿Qué tienen en común la función x al cuadrado? La función 3 igual a 3, la función y igual a x a la cuarta, y la función y igual a 1 medio de x a la cuarta menos 2x menos, igual que recién. Si quieren la pueden volver a graficar en GeoGebra y ver qué pasa. También tenemos la función secante de x, coseno de x. Así pueden ver y encontrar alguna característica. Les recomiendo que hagan esto, ver qué pueden ver antes de continuar. Bien, si ya se dieron cuenta de algunas características, vamos a clasificar a la función en pares e impares. Es decir, si una función f satisface que f de menos x igual a f de x para todo número x en su dominio, entonces se llama función par. Por ejemplo, f de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? A elemento opuesto del dominio, imágenes iguales. O sea, tomo dos valores opuestos, pongamos por ejemplo el 3 y el menos 3, y lo aplico a la función, que en este caso es x al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, y menos 3 al cuadrado también me da 9. Y si ustedes ven la gráfica, es simétrica respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir que sea simétrica respecto al eje Y? Que es idéntica de un lado del eje Y que del otro. Así gráficamente nos damos cuenta que es una función par. Y una función es impar si a elementos opuestos del dominio, las imágenes también son opuestas. En este ejemplo tenemos x al cubo. Entonces, por ejemplo, si tomamos el 2, 2 al cubo nos da 8. Y si tomamos el menos 2 al cubo nos da menos 8. A elementos opuestos, imágenes opuestas. Y dice que la función impar es simétrica con respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? Es simétrica respecto al punto 0, 0, al origen de coordenadas. Es como que se refleja a través de ese punto. Bien, acá tienen algunos ejercicios para hacer. Determine si la función que se da es par, impar o ninguna de las dos. Puede no ser ni par ni impar la función. Una de las formas para determinarlo sería graficando. Otras de las formas, que sería más por definición, sería probar algunos valores opuestos y ver si las imágenes me dan imágenes iguales, quiere decir que la función es par. Si me dieran imágenes opuestas, quiere decir que la función es impar. Recuerden que todo esto los van a realizar y luego los pueden ir consultando durante las clases. Transformación de funciones. Dice, explora la gráfica de las siguientes funciones y elaborar conclusiones. O sea, ustedes tienen que graficar estas tres gráficas y ver qué conclusión llegan. Es x al cuadrado menos 9x, x al cuadrado menos 9x menos 20 y x al cuadrado menos 9x más 10. Les recomiendo hacer las tres en GeoGebra o en la hoja como ustedes quieran y ver qué ven ustedes, qué conclusiones sacan. Les recomiendo hacerlo antes de continuar. Bien, vamos a ver que vamos a tener desplazamientos verticales en la función. Cuando el término independiente, en este caso lo llamamos c, ponemos f de x más c, lo que va a hacer, si es positivo, es desplazar la función hacia arriba, y si es negativo, desplazar la función hacia abajo. Bien, les pide que exploren las siguientes gráficas. Vuelvo a recomendar como antes, primero háganlo, prueben con un graficador, algo, a ver si se dan cuenta qué característica tiene, y luego continúen con el video. Y ahora vemos que hay desplazamientos horizontales. Suponga que c es mayor que 0, o sea, tenemos f de x menos c. Ahora el c lo tenemos dentro de un paréntesis, ¿sí? Que va a estar afectado por la función. O sea, que la función va a estar aplicada a x menos c. Y ahí se va a desplazar la gráfica hacia la derecha. C unidades, ¿sí? Tantas unidades como valga c. Si c fuera positivo, la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda. C unidades también.
Bien, ahora van a explorar estas gráficas y se van a tomar un ratito. Acá tenemos x al cuadrado, tenemos 3x al cuadrado, un medio x al cuadrado más 2, menos x al cuadrado más 2, menos x más 2 al cuadrado, para que vean todas las alternativas de estas funciones. Traten de encontrar una característica ustedes antes de seguir leyendo. Bien, ¿cómo vamos a graficar la función c por f de x? O sea, c por la función, una constante por la función. Si c es mayor que 1, se alarga la función verticalmente. Si c está entre 0 y 1, la función se acorta verticalmente, como que se aplasta un poquito. Reflexión de gráficas. Para graficar menos f de x, reflejamos la gráfica y igual a f de x en el eje x. Ahí lo pueden ver en el primer gráfico que tenemos, que en azul está y igual a f de x y en rojo está reflejada a través del eje x y igual a menos f de x. Piensen en el eje x como si fuera un espejo en este caso. En cambio, para graficar y igual a f de menos x, miren la diferencia con la anterior. La anterior era la opuesta de la función y esta es la función del x opuesto, o sea, el valor del dominio opuesto al que teníamos antes. Para esto tenemos que reflejar la función en el eje y, como si el eje y fuera un espejo. Y nuevamente vemos en azul y igual a f de x y vemos en rojo y igual a f de menos x. Analizar y graficar, y acá tenemos la raíz cuadrada de menos x menos 2, hasta ahí llega la raíz solamente, más 2, a partir de raíz de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la gráfica de raíz de x y pensar qué pasa si a esa x le cambiamos el signo, qué pasa si le restamos 2 dentro de la raíz todavía, y qué pasa si le sumamos 2 fuera de la raíz. ¿Qué tipos de desplazamientos se provocan? Entonces, a partir de la gráfica de raíz de x, tratar de llegar a la otra gráfica, pero haciendo los desplazamientos. O sea, ¿qué vamos a poner? Y al sumarle 2 pasa tal cosa, al tomar x como negativo, o sea, al opuesto de x pasa tal otra, al restarle 2 dentro de la raíz, también pasa tal cosa. ¿Sí? Tienen que elaborar las conclusiones a partir de lo que acabamos de ver, a partir de lo anterior. Transformación de funciones. Lo mismo que recién, explorar las gráficas de la siguiente función y elaborar conclusiones. Tenemos seno de x, luego lo tenemos a la x multiplicado por 2, o sea, seno de 2x, y luego la tenemos dividido en 2, por decirlo de una forma, o multiplicado por un medio. Seno de un medio de x. A ver cómo desde la primera gráfica llegamos a las otras dos. Acortamiento y alargamiento horizontal de las gráficas. Dice la gráfica de y igual a f de c por x es, si c es mayor que 1, acorta la gráfica de y igual a f de x horizontalmente con un factor 1 sobre c. ¿Sí? O sea, si la función la estamos multiplicando por un número, perdón, al x lo estamos multiplicando por un número mayor que c, cuando le aplicamos la función se acorta. En cambio, si por el número que la estamos multiplicando es por un número que está entre 0 y 1, la función se va a alargar. Y esto lo pueden ver con la gráfica de las funciones anteriores, con la gráfica de la función seno. Bueno, seguimos dentro de funciones pares e impares. Dice, sea f una función, f es par si cumple para todo el dominio, que a elementos opuestos del dominio, imágenes opuestas. Y impar, como lo hemos dicho anteriormente, para elementos opuestos del dominio, imágenes opuestas. Perdón, la par dije para elementos opuestos del dominio, imágenes iguales, perdón si lo nombré mal, y para la impar, para elementos opuestos del dominio, imágenes opuestas también. Vamos a la forma estándar de la función cuadrática. ¿Cómo graficar la función 2x al cuadrado menos 12x más 23? ¿Cómo transformar en la función x al cuadrado? Bosquejar su gráfica y determinar su valor mínimo. Bien, entonces, acá mezclamos un poco lo anterior, todo lo que hemos hecho a partir de x al cuadrado. ¿Cómo vamos a llegar a lo anterior? ¿Sí? A la gráfica que nosotros queremos. ¿Qué
traslaciones va a haber, qué va a pasar, se va a ensanchar, se va a cortar, todo eso tenemos que pensar para poder llegar desde x al cuadrado a la otra función. Y tomamos un nuevo concepto acá de valor mínimo. ¿Cuál va a ser su valor mínimo? Ahora, ¿cómo graficar la función menos x al cuadrado más x más 2 como transformada de la función x al cuadrado? Un poco lo que venimos trabajando ya. Bosqueja su gráfica y determina su valor máximo. Ahora nos pide el valor máximo. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Bien, una función cuadrática, a por x al cuadrado más bx más c, se puede expresar en la forma estándar, ¿sí? Y acá tenemos otra forma de expresarlo. A por, ¿sí? O sea, el término cuadrático multiplicando a x menos h. ¿Qué va a ser esa h? La coordenada x del vértice. De ahí sale la h. Al cuadrado más k. ¿Qué va a ser k? La coordenada y del vértice. ¿Sí? Ustedes ya han visto cuadrática, deben recordar cómo calcular la coordenada x del vértice e y del vértice. Y esta forma de escribirlo lo vamos a llamar forma estándar. En otra bibliografía lo pueden encontrar con otro nombre también. Bien, acá también nos comenta algo que ya sabemos, que si A es positivo, las ramas van hacia arriba, y si A es negativo, las ramas van hacia abajo. Si A es una función cuadrática en forma estándar, el valor máximo o mínimo de f ocurre en x igual a h. En x igual a la coordenada x del vértice. Siempre en el vértice vamos a tener el mínimo o el máximo. También nosotros conocemos eso como eje de simetría, ese x igual a la coordenada x del vértice. Si A es mayor que 0, vamos a tener un valor mínimo, ya que sus ramas van hacia abajo. Y si A es menor que 0, vamos a tener un valor máximo, ya que sus ramas, en el primero las ramas van hacia arriba y en el segundo las ramas van hacia abajo. Entonces, en el primero vamos a tener un valor mínimo y en el segundo un valor máximo. Bien, acá tenemos escrito de otra manera, partiendo de la fórmula que nosotros conocemos. Está demostrado porque esa es la forma de escribirlo de esta manera. Al costado encuentran qué pasos se han aplicado en cada uno. El valor máximo o mínimo de una función cuadrática ocurre en x igual a menos b sobre 2 por a. Nosotros sabemos que así se calcula la coordenada x del vértice. Y el valor máximo, si a fuera menor que 0, se va a encontrar en el mismo punto. Bien, valores máximo y mínimo en una función a partir de graficadoras. Si hay un rectángulo de visión donde A y f de A es el punto más alto en la gráfica de f, entonces el valor f de A es el valor máximo local de f. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la función en ese punto va a ser mayor o igual a los f de x para todo valor alrededor de A. O sea, si nosotros tomamos f de A, todos los valores de alrededor de A van a ser, o sea, aplicados por la función, van a ser menores que f de A. ¿Sí? La imagen de A es mayor que los valores de alrededor. Ojo que usa la imagen de A es mayor o igual que los valores de x de alrededor. Ojo con el mayor o igual. Si hay un rectángulo de visión donde el rectángulo de visión está llamando a estos rectángulos que vemos acá de un color rosado más o menos, ¿sí? Alrededor, o sea, está diciendo tomamos un contorno alrededor de ese punto, o un entorno para el que alguna vez lo vio como entorno. Nosotros estamos hablando de rectángulo de visión porque no vamos a trabajar con el concepto de entorno. Si hay un rectángulo de visión donde A y f de A, recuerden que A es el elemento del dominio y f de A es la imagen de ese elemento a través de la función, es el punto más bajo en la gráfica de f, entonces el valor de f de A, o sea, la imagen de A, es el valor mínimo local de f. ¿Qué quiere decir esto? Que f de A es menor o igual a los f de x para todos x alrededor de A. O sea, todos los valores que tomamos alrededor de A, en este caso tendríamos que trabajarlo con b porque estamos trabajando en el punto más bajo y acá en la gráfica lo vemos como b, ¿sí? F de b va a ser menor o igual que todas las imágenes de los puntos que tenga alrededor. Mírenlo en la gráfica. Cualquier cosa, lo mismo lo vamos a aclarar si les queda alguna duda de este tema.
valores máximos y mínimos en una función. Una función presenta un máximo en un punto si es creciente a la izquierda de ese punto y decreciente a la derecha. Miren qué importante esta definición porque más adelante la vamos a usar cuando veamos derivada. Una función presenta un mínimo en un punto si es decreciente a la izquierda de ese punto y creciente a la derecha. En la misma función puede tener varios máximos, análogos para mínimos, por eso se denominan relativos. Al mayor de los máximos y al menor de los mínimos se le llama máximo absoluto o mínimo absoluto. Este es único ya que es absoluto en la función. Podemos tener o no tener máximos absolutos en una función. Lo mismo para mínimo. Bien, vamos a llegar hasta acá y luego seguiremos avanzando con funciones. Nos vemos y que estén muy bien.